La fe hace milagros. A ver, un paralítico que no puede caminar, mismo pasaje. ¿Hubo milagro o no hubo milagro? Ok. Jesús está en una casa. ¿Qué vio Jesús? ¿Se acuerdan? Lo he leído ya como 3 veces. ¿Qué vio Jesús? La fe. ¿Sabes que las prioridades te empiezan a cambiar? No entró a la casa y dijo, ay, ese entrepaño tan feo, y pintaron horrible la cocina. Uy. Parece que no están las prioridades del Señor, ¿cierto? ¿Qué vio? Fe. Ay, la señora compró un florero de porcelana o de vajilla. Las prioridades son otras. ¿Me dieron una silla Luis XV o me dieron una silla? Ay, ¿qué silla me dieron? No importa. Porque para Jesús hay otras cosas que son más importantes. Y el milagro ocurrió con alguien que tenía fe. Me llama la atención, y después usted puede leer el pasaje en su casa. Verso 13, estoy en Marcos 2, ¿no? Todo el milagro ocurre del 1 al 12. Dice, después volvió a salir al mar. Aunque el pasaje no nos dice si ese volvió a salir fue en el momento exacto después de estar en la casa. Curiosamente, estando en esa casa no se registran más milagros. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Que parece ser que los únicos que iban con la fe para creerle al Señor ese día, ¿entonces qué pasó? Como que fue lo más significativo que pasó ese día, la sanidad de ese paralítico. La fe hace milagros. Acompáñame al libro anterior, Mateo. Porque la fe mueve milagros, la fe mueve señales, la fe te puede abrir puertas en la universidad, en un colegio, en un trabajo, la fe puede hacer que te cases, la fe puede hacer que seas presidente, con la fe puedes hacer casi prácticamente todo. La fe hace milagros, Mateo 8:13. Centurión sanando al siervo, ya lo he nombrado. 13, ve y como creíste te sea hecho. ¿Qué? La sanidad del siervo. Punto. ¿Qué es eso? Milagro. Mateo 8:26, ahí pegadito. ¿Por qué teméis, hombres de poca qué? He hablado esto también muchas veces. El problema no era la tormenta, no era la barca, era la fe de la gente. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Milagro o no milagro? Milagro. Esta vez no por la fe de sus discípulos, por la fe del Señor mismo. Pero fe es fe. Mateo 21:21. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, seguro, que si tuvieres ¿qué? Fe, 2 letras, fe. Y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera. El Señor cogió y a punta de palabras marchitó una higuera, un arbusto, un árbol de verdad. Milagro. Entonces, le pregunto, ¿qué va a hacer que esa puerta se abra para usted? Uy, no, todavía no están como muy seguros. ¿Qué va a hacer que usted empiece en un nuevo trabajo? ¿Qué va a hacer que usted tenga una nueva relación con Dios? ¿Qué va a hacer que usted cambie de trabajo mejor pagado y mejor ubicado y todo? La fe. La fe hace cosas sobrenaturales. Acompáñeme a este quiero que usted lo tenga muy presente. Mateo 13, 57 al 58.
Ese sí le quiero pedir que todo el mundo llegue. Mírelo. Gracias por los que apuntan, por los que están tomando nota. Muy seguramente los que nos escuchan también a través de las redes, este audio. Dios los bendecirá. Pero escuche esto, ¿ya llegó Mateo 13, 57? Dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Donde más dudaron de Jesús, donde menos lo respaldaron, fue en su propia. Ay, Dios mío, a mí me cree todo el mundo menos mi mamá. Mateo 13, 57. Pero ¿por qué no puedo hacer que mi hermano, si yo he convertido a 10 personas, pero en la casa no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa? Pero no me voy a desviar, ese es tema de otra predicación. Escuche el versículo 58. ¿Y no hizo allí muchos qué? ¿A causa de la qué? La incredulidad disminuye los milagros. Ay, ay, ay. ¿No hay milagros? ¿Por qué? Porque no hay fe. ¿No hay fe? No hay milagros. Personalmente yo quiero tener una vida de milagros. Personalmente yo quiero ver cómo lo que tal vez no le pasa a otro me pasa a mí, a causa de que yo le estoy creyendo a Dios. Y le creo por encima de las estadísticas, por encima de, ay, si tengo o no tengo plata. No me importa, yo creo en Dios. Ah, otra cosa, una ñapa. Ninguno de los milagros que están aquí, en los versículos que leímos y de los que usted pueda encontrarse en toda la Biblia, ninguno requería ni dinero, ni habilidades, solo requirió creer, no requería nada más. No fue que el Señor maldijo a la higuera y a las 2 de la mañana se levantó y que nadie lo viera y le echó ahí un líquido raro, la serruchó. No, la higuera se secó sola por lo sobrenatural. El centurión de verdad recibió la sanidad del siervo. No es una historia de fábula, esto realmente pasó. El paralítico realmente fue sano. La fe hace milagros. Llévese esto para su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Muchos milagros, ¿cierto? O sea, hizo como pocos milagros. ¿Sabe una cosa? Ojo, la incredulidad no era del Señor, era de ellos, ¿sí o no? Ok. Usted sabe que nosotros, voy a botarle este dato, nosotros deberíamos recibir más milagros. Recibimos pocos milagros. ¿Sabe por qué? Mateo 13, 58. Porque nosotros no le creemos a Dios. Yo he visto gente que dice, ay, ¿cómo fue? Que oró y pasó. Ahora entiendo por qué casi no recibes. Estás escandalizado. Yo estaría más escandalizado de orar y que no pasara. Porque yo creo que algo va a pasar cuando yo oro. Pero si no pasa y tú te escandalizas cuando Dios te da un pequeño milagro, implica que la mano de Dios está detenida para no hacer más milagros. ¿Qué la detiene? Tu fe. Tu incredulidad la detiene o tu fe la mueve. Ay, no, pero es que usted como si pudo, es que no, eso a mí no me pasó eso. No, es que yo tan de malas, yo salí a la hora que no era. No, es que preciso usted tan de buenas, dio con el man que era y vea, ese fue el que le dio la beca. No, yo llegué y había una fila. ¿Tú de verdad le estás creyendo a Dios mientras te encaminas al lugar? Dices, yo creo que aunque haya trancón, sol, lluvia, Dios me va a responder, porque es que Dios... A ver, ¿cuál es el problema si está lloviendo? Que Dios puede calmar la lluvia. Y yo venía caminando rápido, ¿no? Y estaba esos días, las tardes de ahorita, llovió mucho. Y yo decía, ay, voy corriendo, Señor, ayúdame. Sí, y empezó a llover. Y en mi ignorancia me enfadé. Dije, me voy a mojar, claro, me voy a enfermar. Ay, no traje ropa de cambio. Y entonces
A ver, espérese. ¿Quién hace que llueva o no llueva? ¿Contra quién me estoy enojando entonces? Ay, qué mamera, empezó a hacer frío. Ay, no. Está haciendo mal día. ¿Por qué llover es mal día? Pregunto. Si la tierra necesita el agua. ¿Por qué es malo que llueva y por qué buen día es que salga el sol? ¿Para quién? Para mí. Porque si salgo me lavo, me mojo, ¿cierto? Un día yo necesitaba salir de verdad, urgente. Y le dije, Dios, en tu nombre que tienes la autoridad, para la lluvia porque me voy a enfermar. A los 5 minutos salí. Ay, meteorológicamente algo pasó. O sea, usted le atinó. Le atinó. Sí, golpe. ¿Usted cree que Dios es así? Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que llueva. Es más, ahora cuando llueve, miro al cielo y me río. Oye, Señor, no me laves que yo me bañé hoy, Señor. Por lo menos espérame a que alcance a llegar a algún lugar. Te empiezan a cambiar las prioridades cuando le empiezas a creer a Dios, ¿sí te das cuenta? Porque cuando la ropa, las medias, uy, cómo me da de piedra andar mojado. ¿Tú no crees que Dios tiene sentido del humor? ¿Qué pasa cuando tú tienes un amigo que se acerca a mirar a una piscina, a una alberca? Vea, mire, ¿qué? ¿Tú no crees que Dios se ríe cuando nos moja con la lluvia? Ay, a ver qué hace, venga, a ver. No, Dios es soberano, eso a Él no le interesa. ¿Falso? Dios juega con nosotros, Dios ríe. Dios es una persona, nos hizo a su imagen y semejanza. Si nosotros tenemos sentido del humor, ¿quién también lo debe tener? Dios. Y nosotros nos la pasamos amarga. Empezó a llover, se nubló. Todo lo que hizo Dios es para su gloria. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? A causa de tu fe o de tu incredulidad, definirás la cantidad de milagros que te pasen en esta vida. No es culpa del gobierno, no es culpa de los ingresos, no es culpa de si te violaron o no te violaron, no es culpa de si vienes de un hogar pobre o no, no depende de eso, depende de la relación que tienes con Dios. Si vienes a una iglesia, te sientas, escuchas un sermón y crees que tu vida va a seguir igual al escuchar esto, estás en problemas porque esta es la palabra de Dios. Esto es lo que te cambia. ¿Y ya? Eso es lo que hace la diferencia. Se lo regalo nuevamente. 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De que el Señor estaba bajoneado y estaba como con pereza, está ahí como cansado. No hizo muchos milagros, ¿por qué? No, porque es que imagínense la situación del país. Yo cómo voy a andar multiplicando panes. ¿Qué panes si no hay ni pan? ¿Qué? ¿No? No hizo milagros porque la gente no creía que Él podía hacer milagros. La fe hace milagros, parce. Escuche. En mis apuntes es el punto número 16, porque ya voy en la tercera de estas, ¿no? En la tercera entrega. Siguiente punto, el que tenga viñetica, carita feliz, asterisco, puntico, guioncito, lo que sea. Te da buena fama, te da buen nombre. Te da buena fama. Hebreos, esta la hemos escuchado mucho. Hebreos 11:2. Pero voy a leerle el 1 por si acaso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esos antiguos de los que está haciendo referencia, empiezan a ser nombrados ahí, más adelante. Versículo 3 y 4. Escuche.
Por la fe entendemos haber sido constituidos del universo. 4, por la fe Abel ofreció sacrificio a Dios. Y ahí empiezan a salir los nombres. ¿Quiere que le diga una cosa? La fe te da fama, te da un buen nombre, te hace pasar a la historia. Si eres un incrédulo, vas a pasar al anonimato. La Biblia a veces no se detiene a hablar tanto. Escuche. Jesús alimenta a una multitud de ¿cuántos? Sin contar mujeres y niños, más o menos 9,000, 10,000 personas. ¿Sabe usted que toda esa multitud no sabemos el nombre ni siquiera de uno de ellos? Fueron, recibieron un milagro, se fueron a su casa, no sabemos más. Pero sí sabemos el nombre de los 12 discípulos que repartieron los panes. Porque la fe no te permite pasar por el anonimato. Porque la fe te da fama y buena. Entiendan, no esa fama de lentes oscuros, el tapete. No. La fama de decir, esa persona es especial, esa persona es diferente. La gente va a hablar bien de ti, mejor dicho, si tú le crees a Dios. Te da buena fama. Te da nombre, la fe te da un nombre, te da un estatus, te da una posición. Eso hace la fe. Versículo 4, ¿por la fe quién? ¿Quién? ¿Está ahí? Abel. Por la fe Abel. Uy, ese man hace cuánto murió. Hace rato, porque fue el tercer ser humano sobre la tierra, o sea, fue el segundo hijo de Adán y Eva. O sea, tiempo pasó y nosotros todavía estamos hablando de Abel. La Biblia todavía nos hace hablar de él. ¿Sabe por qué? Porque Abel tuvo fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios. Y le cuento algo. Hay una diferencia. Caín ofreció y Abel también. Pero Abel ofreció de su corazón, ofreció lo mejor, dijo para Dios lo mejor, yo le voy a entregar lo mejor. Caín dijo, bueno, pues entreguémosle algo a Dios. Te lo puedo traducir. Mío, ¿y qué va a pasar? Dios me va a tocar, Dios me va a dar una palabra, hoy algo va a pasar. Ya llegó otra vez el WhatsApp del pastor Andrés. Bueno, vamos, ¿no está lloviendo? No. Bueno, sí, salgamos, que no me voy a mojar, salgamos, hoy sí vamos. Cuando tú tengas fe para ofrecerle algo a Dios, vas a empezar a pasar a las páginas de la historia. De resto, vas a ser como cualquiera que se vino y se sentó. ¿Cómo se llamaba? Tanta gente que viene. ¿Qué vas a ver uno? Verso 5. Ayúdeme, no se vaya de Hebreos 11 que ya vamos a terminar. Por la fe, Enoc. Todo el mundo se muere. Todo el mundo se muere. Menos este man. No está en los puntos. Pero escuche, la fe te hace excepcional. Todo el mundo se muere, excepto tú no te vas a morir. ¿No le parece interesante? Lea las 3 primeras palabras del verso 5 de Hebreos 11, por favor. ¿Por qué? No, es que no tenía plata, entonces hizo un tratamiento y se metió en una cámara hiperbárica, entonces, ¿cierto que no? No es que no que era de buena familia, entonces como era de buena familia, pues clasificó, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no se murió? Por la fe. Todos nos vamos a morir, pero Dios hizo una excepción con Enoc. ¿Te gustaría que Dios hiciera una excepción contigo? Respuesta, por favor, ten fe. ¿Te gustaría que a todo el mundo en una balacera lo mataran menos a ti? Ten fe. ¿Eso qué va a pasar? Es más, si alguno piensa viajar a los Estados Unidos, pilas, porque uno no sabe, ¿verdad? ¿Te gustaría que todo el mundo tuviera o no te gustaría, pero si todo el mundo tuviera un destino de fracaso, de miseria, excepto
Oiga, y usted es hermano del chucho ese que vive allá mal. Usted sí. Como dicen, no, los dedos de la mano no son iguales. No, es que yo tengo fe, el chucho no. ¿Qué podemos hacer? Mismo papá, mismo mamá, pero yo le creo a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios te hace excepcionalidades que no hace con nadie. Esa es una ñapa, se la encimo. Todo el mundo se muere, pero este man me está creyendo a mí. ¿Sabe qué? Enoc, usted no se va a morir. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver qué. No, es que Enoc cantaba bonito. No, es que Enoc se sentaba 2 horas ahí a planchar cola y a escuchar. No, sí. No, por la fe, porque le creía a Dios, porque tenía una certeza, una esperanza. Ese Dios es real, creó todo lo que sí existe. Me gusta, me agrada esa fe. ¿Sabes qué? No vas a ver la muerte. No vas a ver la muerte. Y es más, vas a pasar a las páginas de la historia. Y 2000, 3000, 5000 años, la gente hablará de tu fe, porque tu fe te va a hacer famoso, Enoc. ¿Quieres dejar de ser un cero a la izquierda por allá? Créele a Dios. Verso 7. ¿Por la fe quién? No. Dios no te va a exaltar a ti porque Él no, o sea, y Él no quiere que salga el Señor. El Señor se glorifica a través de la gente. Y aquí Hebreos 11 empieza a dar un listado de la gente que le cree a Dios. ¿Usted sabe qué pasa si Noé no le cree a Dios? Que nos ahogamos o se ahogan todos en el diluvio y Dios hubiera tenido que hacer otro Adán, no sé, o sea, inventarse otra cosa. Fue el único que se atrevió a hacer una embarcación grandísima cuando ni siquiera había lluvia. ¿Sabe qué había en ese tiempo? Un vapor que subía de la tierra y lo regaba. No sé si usted ha visto cuando empieza a llover que se hace como un vaporcito blanco, tal vez algo así. Y eso irrigaba la tierra, pero no había lluvia. O sea, no conocían lo que era que cayera agua de arriba, del cielo. Y hace un arca, porque la fe es loca. La fe es irracional. Bueno, no me voy a adelantar, esos son otros puntos que hoy no los voy a alcanzar a dar. Pero la fe no piensa, ay, ¿será que sí va a llover? Si Dios dijo que iba a llover, pues hagamos el arca, hermano, ¿qué hacemos? Usted solo haga lo que tiene que hacer ya. ¿Cómo va a llover? Ese es problema de Dios. Usted dijo, Dios, tú dijiste que me ibas a usar. Ah, listo, entonces yo me voy a parar en un lugar donde me tengas que usar. ¿Cómo me vas a usar? Si levanto el dedo, si levanto el pie. Eso es problema de Dios. Eso ya no es problema mío. Sencillo. Verso 8. 4 primeras palabras. ¿Qué dice ese verso 8? Por la fe Abraham. ¿Qué pasa si Abraham no le cree a Dios? ¿Qué pasa si Abraham no tiene una relación con Dios y le cree? Nada. Que de pronto Dios hace otro pueblo de otro man que le crea. ¿Por qué? Porque ni siquiera Jesucristo mismo, escuche lo que le voy a decir, podría sentarme acá y que viniera Jesucristo mismo a predicar. Y si usted no cree, ni Jesucristo mismo podría hacer milagros si hay incredulidad. ¡Oh! Acuérdese, Mateo 13, 57 y 58. No le estoy diciendo una herejía. La fe te da un buen nombre. La fe te va a hacer pasar a las páginas de la historia. No sé cuántos soldados vieron a Goliat, no sé. Habían muchos soldados. La gente salía espantada al ver a ese hombre de 3 metros gritándole al campamento. Pero seguramente que a usted nunca se le va a olvidar el nombre del chiquitín que lo enfrentó y lo venció. Nunca. Porque ese pasó a la historia. Los soldados que se quedaron allá, ni siquiera la Biblia se toma la molestia de mencionarlos. No sé, pero ¿para qué?
tú le crees a Dios, Dios empieza a hacer algo contigo. Tú le crees a Dios, Dios empieza a llamarte a ti, a usarte a ti. Dios empieza a sanar personas a través tuyo. Dios puede hacer milagros económicos a través tuyo. Dios puede liberar a alguien a través tuyo. Ay, no, espere que llegue el pastor. Mi Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, No dice, estas señales seguirán cuando llaman al pastor. Estas señales seguirán a los que tengan 3 años en teología. No habla de eso. No dice eso. Usted decide si quiere que la mano de Dios se mueva en usted o no. Usted toma la... ¿Cómo? Creyendo. Termino con este pasaje. Romanos 4:17. Porque no quiero cansarlos. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18, él creyó en esperanza, ¿qué dice? Contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Dios te dice algo y tú lo estás esperando. Pero tú también sabes que la vida tiene circunstancias que también puedes estar esperando. Tú sabes que Dios te va a dar eso y lo estás esperando, pero también esperas a veces que como no tienes el dinero, entonces, y está esperanza contra esperanza, chin, 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 es una lucha. Acuérdese que Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe se pelea. No me adelanto, eso es tips de fe 4, ¿sí? La revancha. Tú puedes ser un joven más, o puedes ser un joven al que Dios empiece a llamar por su nombre. ¿Cómo, pastor? Hebreos 11, Abel, Enoc, Moisés, Abraham, David. Ahora, ya el canon se cerró, pero en algún lado, en el cielo o en la tierra, si tú le crees a Dios, tu nombre se va a escribir en un libro, en una biografía, en una empresa, en un ministerio, en algo que Dios te dé a ti. Cree, porque no requiere pagar, no requiere tener nada de eso.